Ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Una alegría estar acá con todos ustedes en un encuentro más de esta serie de encuentros tan amenos, donde hablamos de símbolos que de alguna manera están vinculados con la iglesia, a veces con los edificios, a veces con las obras de arte que tienen. Hoy le vamos a dedicar la clase al primer milagro de Jesús, ¿cierto? Un milagro muy particular, por ahí no es el más popular de todos, digamos, ¿no? Pero yo necesito hablar irremediablemente de cosas que siento por esto, ¿no? Por esta primera manifestación, que son las bodas de Caná. Primero vamos a hacer un repaso de lo que dice el cuentito, la Biblia, el cuentito. Y después vamos a ir desmenuzando los símbolos que hay y después vamos a ver qué hacen los pintores, en especial el Veronés, que pinta la obra, una de las obras más maravillosas de la humanidad, por el tamaño, por el color, por la cantidad de símbolos que tiene puesto, y sin olvidarnos nunca que en esta cuestión de los símbolos, yo siempre digo que es como una cebolla con capitas. Cada vez que uno saca una capa tiene una lectura nueva, una mirada nueva, aún el mismo objeto, la misma situación. Los años traen capas, uno va sacando capas nuevamente y se da cuenta que ve otras cosas. Así como me pasa a mí y le pasa al resto de la humanidad, también le pasó a los artistas, ¿no? Los artistas tomaban estos versículos de la Biblia y le daban su interpretación, su simbolismo, respetando algunas cosas y no respetando otras, ¿no es cierto? Para eso son artistas, pero digamos que cada uno puede llegar a tener una idea diferente. Yo con este tema tengo la mía en particular, ¿no es cierto? Ustedes saben que yo parto de una base, que es que cada uno de nosotros tiene dentro de sí esa chispa divina, ese mensaje, ese objetivo por el cual uno está en la tierra en este momento, en esta situación, y está rodeado de estas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. Digamos, ese mensaje divino que uno tiene en el corazón, hay gente que no se da cuenta nunca, hay gente que sí se da cuenta. Finalmente, cuando uno se da cuenta que tiene un mensaje interno, es como si confirmara un camino que tiene, una elección, para qué vino a esta vida, qué vino a hacer. Yo creo mucho en eso, ¿no? Que hay como algo interno que a uno lo lleva a hacer lo que hace. Para muchos que se dan cuenta, otros no se dan cuenta y es un desperdicio. A veces uno se encuentra con gente que dice, sí, a mí yo cuando tenía 20 años me gustaba esto y ojalá lo hubiese hecho y ahora me arrepiento, y bueno, esas cosas que uno lleva en el corazón, sea uno religioso o no, me hacen ver esta realidad de la Biblia de otra manera. El cuentito literal dice que en Caná, un lugar del norte de Israel, se casaba una pareja, organizaron la fiesta y los invitaron a María, a Jesús y a los discípulos y seguramente a más gente que los seguía a ellos, ¿no es cierto? Fueron todos allí y en un momento de la fiesta se termina el vino, no hay más vino para tomar, entonces María le dice al hijo, no hay más vino. No le dice otra cosa, no le da una orden, le dices, no hay más vino. Y entonces él dice, mujer, no me jodas, le dice, no es el momento de que yo haga esto y qué sé yo.
Y entonces la Virgen mira a los discípulos, a la gente que venía con ellos, y le dice lo último que dice la Virgen en el Nuevo Testamento, no dice más nada que esto. Y son las últimas palabras de ellas. Y ella dice, hagan todo lo que Él les diga. Y entonces, bueno, supongo que Jesús, medio bufando, se acerca, hace llenar unas tinajas de piedra que servían para las abluciones de los judíos. El judío también hereda estas cosas o comparte ciertos rituales en este momento con los árabes, que son las abluciones. En principio, por lo menos antes de comer, lavarse las manos. Hay quien se lava las manos, el brazo, la cara, en fin, hay una serie de elementos para hacer con el agua. Entonces ellos tenían unas tinajas con agua, y Jesús las transforma en vino. Cuando el mayordomo que está sirviendo el vino lo prueba, le dice al novio, ustedes organizaron la fiesta al revés. Se pone el mejor vino al principio y el vino de menos calidad después. Cuando uno ya está un poco embriagado no se da cuenta que lo que viene tiene menos calidad, ¿no? Esa es la anécdota, ¿no? Uno puede decir, bueno, en la anécdota, el Jesús bueno, el Jesús milagroso, el que contribuye a la alegría de la boda, que está feliz de que se casen, esa es una parte. Esto lo escribe San Juan, ¿no? Y es la primera manifestación de Jesús con ciertos poderes. Ahora, el que piensa con símbolos o trabaja con símbolos, se mete en el mundo de símbolos, sabe que con el símbolo decimos cosas que las palabras no nos alcanzan o que son muy difíciles de decir o que no tenemos las palabras para decir eso. Entonces aparecen los símbolos. Entonces acá hay algunos símbolos que me parecen muy importantes de destacar. El primero de ellos es el tema de la boda. La boda. Uno diría, nosotros no decimos boda, no somos españoles, no más casamiento, se casan, ¿no es cierto? Es la unión de dos personas con un gran afecto, con una gran comunicación espiritual, que deciden unirse en una ceremonia. Ahora, la boda como símbolo no es solamente esto. En realidad los seres humanos tenemos varias bodas y varias superpuestas, y no quiere decir que se case varias veces, a lo mejor se casa una sola vez en la vida y tiene una sola persona a su lado, pero tiene otras bodas. Yo les cuento. Yo, muchos años de mi vida tuve una actividad inmobiliaria. Entonces había una frase en la actividad inmobiliaria que era permanente. Alguien quería vender una propiedad atípica y decía, hay que encontrarle el novio. Quiere decir que si hay un novio, uno se puede unir en una boda con otra cosa. ¿Quién no ha escuchado? Está casado con la profesión. No puede dejar la profesión. Todo lo interpreta por la profesión. Es un adicto al trabajo. Se casó con el trabajo. A lo mejor está casado con otra persona y es sumamente feliz con otra persona. Entonces empezamos a ver que tiene una boda matrimonial, pero uno también se casa con una vocación, la vocación que a uno lo lleva de la nariz a hacer distintas cosas. Entonces, miren qué importante que este primer milagro que él hace tenga que ver con esta unión. Ahora, si yo digo que yo tengo una chispa divina acá, y muchísima gente la tiene, esa chispa se une con distintas situaciones en distintas bodas. Con la casa, por supuesto. Alguien que quiere a su casa, se casa con su casa. La casa donde vive, donde la cuida. Algunos con su auto, algunos con el perro.
Yo tengo un amor muy grande con Beto por ahí, que capaz que se pone a gritar en 5 minutos y lo tenemos. Uno forma uniones con todo eso. Y en especial, los religiosos suelen tener esa unión, además de otras, porque pueden tener otras bodas con otros elementos, otras actividades, otras personas, tiene una boda con esa chispa interior que le marca un camino. Jesús acá, en este milagro, marca eso. Es su propia boda espiritual con lo que le mandaron a hacer. El Padre le manda a hacer algo y él acá inicia, y lo inicia con una boda. Muchos de nosotros habremos estado en Roma, a lo mejor algunos fuimos a la iglesia de Santa María de las Victorias, donde está el éxtasis de Santa Teresa, esa escultura de Bernini. Muchos van específicamente a verla, la obra. Está ahí Santa Teresa con una flecha clavada así en un éxtasis, que uno lo ve, dice, Santa Teresa está casada con Dios, con la divinidad, digamos, y es como si tuviera un orgasmo. El que lo ve, ella está expresando toda esa unión de esa boda mística que tiene ella. Eso también es una boda, ¿no? En el caso de Santa Teresa. Entonces acá el simbolismo de la boda nos sirve para todos. Ahora, ustedes miren qué importante que es el tema del vino. ¿Mm? Porque pareciera, por lo que le dice la Virgen a su hijo, que si no hay vino, no hay boda o falta. En realidad, la inmensa mayoría de las religiones, los movimientos religiosos, tienen algún tipo de bebida que en general, desde muy antiguo, era el vino. El vino porque produce un cambio de estado, ¿no es cierto? El vino produce algo que uno puede decir estoy embriagado, que si se excede, se emborracha y no sirve para nada. Pero ustedes piensen que tradicionalmente no hay celebración sin un brindis con alcohol. Brindar con una copa de vino, lo que sea, es siempre una boda. Vamos a brindar por tu proyecto, vamos a brindar porque te vas a casar, vamos a brindar porque vas a tener un hijo, vamos a brindar porque tenés un trabajo nuevo, porque te deseo buena suerte, porque por esas cosas que cada uno desde su corazón elige hacer. Y el vino es infaltable. El vino produce ese cambio, produce una transformación de alegría. Como si dijéramos que si uno utiliza esa chispa divina y logra unirse en una boda con lo que esa chispa le propone, con ese objetivo, que uno que canta, que tiene que cantar, esa alegría que uno siente es como la alegría del vino. El vino nos da un éxtasis. El vino o el alcohol. Acá hablamos del vino porque el vino es muy simbólico por la vida. Ahora vamos a hablar del vino en especial, ¿no es cierto? Pero es lo que hace, transforma el agua en vino. El agua, podemos decir, es la vida sin conectarte con ese mandato interno tuyo. Es una vida sin objetivos superiores, digamos, lo máximo que te puede pasar a vos. Hay quien es maestra o maestro, las distintas actividades que ha tenido, o simplemente ser madre o ser compañera, en fin, cada uno tiene un mandato que lo hace unirse. El agua es cuando no te das cuenta. Entonces viene Jesús y la transforma en vino, y la Virgen le dice, hagan todo lo que Él les diga. Quiere decir que si vos tenés esa vocación interna, esa fuerza, esa energía, esa chispa interna,
y la sacás afuera y la realizás, eso te va a dar alegría, como el vino. Y vas a brindar por eso. Miren qué interesante es este episodio, ¿no? Y el hecho del brindis, de brindar en cada una de estas situaciones. Es muy común en el trabajo, en las amistades, esto de brindemos. Es decir, transformemos la realidad anterior en la nueva realidad que incluye alegría. El vino, sin llegar al extremo de emborracharse, es un elemento muy presente, no solo en la misa misma, la consustanciación del vino en la sangre, perdón, de la sangre en el vino, el sacerdote toma vino. Y si uno quiere, puede también beber del cáliz el vino en la ceremonia. O sea que, qué importante esto que sucede con el vino, con ese símbolo. Uno se puede quedar con el cuentito, ¿eh? El cuentito, bueno, faltaba el vino, como hoy dijimos, faltaba la Coca-Cola, y transformó el agua en la Coca-Cola. El tema del agua es un tema muy importante porque simboliza la vida anterior, sin esa entrega a ese camino de cada uno. Hay otro símbolo muy interesante, que es que los discípulos y los sirvientes llenan esas vasijas gigantes, porque son 6 vasijas, 6 porque lo consideran un número imperfecto, el 7 sería perfecto. Pero de todas maneras, esas 6 tenían como 100 litros cada una, y él le pide que las llenen hasta arriba de agua. ¿Sí? ¿Qué simboliza el llenarlo hasta arriba? Simboliza, no dejes nada afuera. Involucrate en eso que vas a transformar en alegría con todo lo que tenés. Entonces, si dejás espacio, podés llenarlo con otra cosa. No, es toda el agua que tenés, se va a transformar en. Siempre las bodas es el símbolo de una unión entre personas a nivel espiritual, entre personas y la divinidad. Está casada con Dios, dicen a las monjas. Yo me casé con el Señor y algunas tienen alianzas. Es lo que ella siente, pero esa unión, esa boda, tiene en la vida nuestra muchos aspectos. Entonces, en una boda, en una elección, en una unión fundamental, en un inicio, no puede faltar el vino para el vino. No puede faltar. Y otra cosa muy, muy interesante es la figura de la madre. La madre que invita. La madre le dice al hijo, mirá, no hay vino. Diciendo, hace algo. La madre que invita sugiere un camino que comienza. Y en esas bodas, donde el vino cambia de dimensión, digamos, a la gente. Uno después que tomó una copa de vino, sonríe más, se libera más. Si toma 4, se emborrachó y perdió. Acá la cuestión es la mesura, pero toda la religión utiliza el vino para ese brindis inicial o de apertura o de llegada de la alegría. Es transformar el agua en alegría. El agua de la vida cotidiana. ¿Sí? Y además es para festejar que uno encontró el camino. Esos que se casaron encontraron el camino para seguir juntos. Cuando uno se casa con otras cosas, con la casa que compra, con el auto, con la profesión, con el perro, es también festejar una boda especial. Y lo de Santa Teresa es el ejemplo más clásico. El simbolismo del vino es muy importante. Ustedes piensen que el vino viene de la uva, y la uva viene de
un arbolito, un arbusto, una rama seca, retorcida, y tiene, la uva es un fruto muy dulce. El vino y la transformación. El vino, la planta, la vid, que transforma esa cosa seca y de terrenos muy particulares, donde reciben mucha luz del sol, pero son terrenos muy especiales, y tiene como resultado un fruto súper dulce. Y la segunda transformación es cuando ese jugo de esa fruta se fermenta. Y la tercera transformación que viene es cuando uno toma un poco y se pone contento. En este caso es el vino, pero si hablamos, en alguna clase vamos a hablar del Monte Athos, los monasterios ortodoxos, ellos usan ceremonias donde el vino es reemplazado por alucinógenos. Digamos. Ellos entran en la ceremonia que hacen en otro estado a través de la ayuda de otros elementos, no solamente del vino. No es que están borrachos, sino que por ahí toman otras sustancias. ¿Cierto? Entonces el vino, en última instancia, es la alegría transformadora del que encontró el camino, se enamora de ese camino, se une a ese camino y sigue. ¿Sí? También se usaba para curar, a Jesús, con Jesús utilizaron el vino mezclado con la mirra, para ponerlo en la tumba. Entonces, bueno, todos estos elementos simbólicos que yo hoy, acá, en el 2022, lo veo así, lo pienso así. Ustedes imagínense en el 1500, como vamos a ver ahora, los pintores, las cosas que podían pensar de esto. Algunos seguían el cuentito, pero todos los que vamos a ver, ninguno pinta la Israel del momento. Todos llevan este símbolo, esta situación, la llevan al momento que les toca vivir. Vamos a verlo al veronés pintando en Venecia y la lleva, la escena en Venecia de esa época. Y cada uno lo lleva a su palacio, a su casa, todos los símbolos los pone en ese momento. Algunos con más sabiduría, otros con menos sabiduría, o algunos con más belleza. Vamos a ver varios. Y bueno, vamos a empezar a ver y a hablar en especial de cada uno de los artistas que vamos a mirar, y nos vamos a detener especialmente en el veronés, que es uno de los tres pintores más importantes de Venecia y uno de los genios de la humanidad. Vamos a ver las fotos. Bueno, muy bien. Esta es una obra del Tintoretto. Esta obra está en Santa María de la Salute, en Venecia. Detrás del altar mayor está esta obra. En esta obra vemos que ha perdido algo de los colores originales, a pesar de las restauraciones, porque él pintaba, digamos, usaba los pigmentos con huevo, no con aceite, como otros que generó que a lo largo de los siglos se mantuviesen mejor los colores. Y no pintaba con una preparación en el lienzo, generalmente los pintores en la tela de lino, el lienzo le daban antes un recubrimiento, una pasada de yeso,
y sobre eso pintar. Este no, pintar. Sin todas esas vueltas, sí se ha perjudicado con el paso del tiempo el tema de los colores. De todas maneras, uno puede ver acá la escena, ¿no es cierto? Y podemos ver, lo vemos acá, a Jesús y María, todos los que están en la fiesta, y acá vemos la escena de las vasijas. Y acá no hay animales, pero en muchas de estas pinturas vamos a ver animales, en especial los perros. Esto es una pintura de Van Herp, Willem van Herp, es de Amberes, es del siglo XVII. Algunos piensan que es un imitador de Rubens. Y acá vemos los novios, en este extremo derecho, lo vemos a Jesús. Acá vemos el perro. Y acá, con el perro, yo les voy a dar una pequeña explicación sobre el simbolismo del perro. Que aparece, en todas las pinturas de esta época aparecen perros, de distintas razas, más grandes, más chiquitos, situaciones más extrañas. Pero el perro es el que tiene el amor fiel. Fundamentalmente, es un animal que tiene un amor fiel y un amor incondicional. Lo vivimos hoy, los que tenemos mascotas sabemos que el perro tiene un amor incondicional con nosotros. El simbolismo del perro también tiene que ver con los dominicos y la Inquisición. La Inquisición, esa institución generada desde Roma, mantenía un poder sobre todo el mundo, un poder de control de todo lo que se hacía. Con Venecia, como era una república independiente, Venecia los tenían un poco a la distancia y por ahí aparecían y hacían sugerencias, o sea, no dejaban de hacer su tarea, pero no eran los que lo iban a torturar al que había cometido algún desliz. Pero esos inquisidores pertenecían a la orden de los dominicos. ¿Sí? Los dominicos, si lo decimos en italiano, son dominicani o dominicani, los perros del Señor. Esos que llevaron adelante ese aspecto tan complejo de la Iglesia Católica, que es la Inquisición, están simbolizados acá con los perros, en todas estas pinturas, como queriendo decir, de alguna manera yo te tengo en cuenta, o acá estás, o te pensé, o lo supervisaste. Algunos, vamos a ver, llegan a opinar sobre un cuadro y piden reformas y el pintor dice no, y le cambia el nombre al cuadro, le pone otro nombre para que no intervenga la Inquisición, ¿no? Bueno, después vemos acá las vasijas, obviamente mucho más finas, las vasijas que lo que eran. En el relato bíblico, dice que la vasija es de piedra. Esto es más bien cerámico o vidrio tal vez y tal, pero no las veo como de piedra. De todas maneras, la escena del banquete, la comida, la abundancia, está presente. Vamos a seguir. Esta es una boda de Caná de Murillo. Miren el perrito. Miren cómo lo mira Jesús, ¿no? Con qué amor, con qué devoción. Acá los novios ocupan el centro de la escena. La novia está ataviada como las andaluzas del sur, un homenaje de Murillo a las mujeres del sur, con los claveles en su cabeza, la Virgen aquí atrás,
Y un dato muy importante en el tema de la simbología. Jesús hace un gesto acá con la mano, que es un mudra que es como si el mudra es como si sostuviera en la mano una piña. ¿Vieron el fruto del pino que tiene el pino que se abre cuando se seca y si se humedece se cierra todo? Bueno, digamos, este gesto que parece que tuviese en su mano es un mudra que simboliza la compasión. Y los mira a los sirvientes. Muy interesante la obra de Murillo. Inspira él, Jesús inspira mucha bondad. Bueno, sigamos para llegar al Veronés. Esto es el Bosco. El Bosco, este pintor flamenco que hace esta obra entre 1475 y 1480, o sea, a fines del siglo XV. Está en un museo de Rotterdam. Y acá aparecen más o menos los mismos elementos. Podemos ver los perritos, las vasijas que acá parecen cerámicas. Miren cómo él dispone esto. Algunos religiosos, incluso la Inquisición, le ha hecho ciertas críticas a esta obra, como que tiene elementos de cierta sensualidad o de simbolismo, como el cisne, por ejemplo, acá, que lanza fuego, como que es el símbolo de Venus, la diosa de la belleza. Acá lo vemos a Jesús haciendo una bendición. Obviamente, de todo lo que hay sobre la mesa, él tiene el plato circular o la fuente circular, el símbolo de la divinidad, ¿no? El círculo, que es el círculo, lo tiene delante de él. Acá está la Virgen y acá están los novios. La novia y el novio. Y una cosa acá que es muy importante, que toda la obra tiende a darle la importancia a Jesús, y no lo pone con aureola, ni con nada de eso, ni a la Virgen tampoco. Pero sí lo destaca con esto que está acá atrás, que se llama dosel, como las camas. ¿Vieron las camas con dosel? Esas camas que tienen 4 columnas y unos cortinados que se usaban en los castillos que caían hacia los costados. Bueno, el dosel siempre es un elemento que dignifica a la persona que está delante. Más o menos decorada, con más o menos símbolos, con más o menos colores, pero el hecho de tener una tela que cae y lo separa del resto le da otra dignidad. Eso se llama dosel y muchísimas veces se utiliza y lo vemos en las pinturas. Acá lo vemos detrás de Jesús como la figura más importante. Bueno, acá llegamos. Esta es la obra que nos va a atrapar hoy. Esta es la maravillosa obra del Veronés, Las bodas de Caná. El Veronés había nacido en Verona, por eso se llamaba el Veronés, había estudiado en Verona, en Roma, pero sintió que Venecia, dentro de toda esa riqueza y ese movimiento comercial que había, y había una libertad para los artistas muy grande. Tiziano, el Tintoretto y él es ese trío que genera estas obras maravillosas de Venecia. Obviamente la pinta a su gusto, no hace ninguna referencia a Caná, si bien la situación tiene que ver con las bodas de Caná. Esta pintura es una pintura muy grande, mide casi 7 metros por 10. Esta pintura se puede ver en el Museo del Louvre. No la tiene Italia. En realidad, a él se le encargan
la comunidad benedictina de San Giorgio el Maggiore, de Venecia. Cuando uno está en la Piazza San Marco y mira hacia la laguna, ve enfrente el monasterio de San Jorge, San Giorgio Maggiore, de los benedictinos, que fue un lugar muy elegante para hospedarse, mucha gente importante se alojaba allí cuando venía a Venecia, y ellos tenían un comedor, un refectorio, donde comían en silencio. Y ahí le encargan la obra al veronés, que tarda 16 meses en pintar esto, de tamaña dimensión. Le pagan, lo alojan ahí, le pagan con vino y con dinero, y él trabaja y obviamente hará otros trabajos simultáneos porque fue un pintor muy prolífico. Él era muy amigo de Andrea Palladio, que era el arquitecto de la época, el que hacía todos estos edificios, ¿no? Y entonces aparece acá en Venecia edificios que no existen, pero que tiene que ver con la ideología de Palladio, lo que él pensaba. Es una obra fastuosa de colores, de gente, 130 personajes aproximadamente tiene. Y digamos que hay elementos que nos recuerdan las bodas de Caná. Insisto, no es Caná, es Venecia, parece una fiesta profana, ¿no? Una fiesta con un sentido religioso. El veronés era muy, muy criticado por eso, a veces tenía que cambiar cosas. ¿Por qué? Porque era excesivamente veneciano todo. Y acá mismo, si uno le da una mirada general, lo tiene que buscar a Jesús. Ocupa el centro, ¿no? Ocupa el centro de la escena, es él, tiene una pequeña aureola, lo vemos acá, está sentado, acá está María, acá está rodeado de sus discípulos. La obra tiene como dos planos, hay un plano superior donde hay más arquitectura y cielo, y un plano inferior donde está la gente haciendo distintas actividades. Hay un grupo de músicos donde él se pinta a sí mismo, y lo pinta a Tintoretto y a Tiziano, y a un maestro español de la viola, como si fuese un juego, ¿no? Y miren acá aparecen otros perros, ¿se acuerdan? Lo que yo le digo, ¿no? Es decir, acá no tenía un poder total, pero había una opinión, y los monjes mismos eran muy, muy, muy cuidadosos de la opinión de la iglesia en general sobre las obras que ponía. Él pinta la obra, Napoleón en el 1700 se la lleva a París, y de París no vuelve. En un momento la tienen que llevar al sur de Francia para que no se destruyera por una de las guerras. Después vuelve al Louvre, que es una obra muy difícil de trasladar. Y miren ustedes la anécdota, ¿no? Que cuando era presidente Sarkozy, en Francia, su mujer, Carla Bruni, hizo toda una campaña para la devolución del Louvre de esta obra al monasterio benedictino de San Jorge. No lo logró, es muy difícil trasladar esta obra, una obra de tamaña dimensión, sacarla, ya para sacarla del museo hay que cortarla o desarmarla, desmontarla, o tirar abajo medio museo para poder sacarla entera, es un elemento imposible de mover. De todas maneras, es una pena que no esté en el monasterio.
Hay un tema también acá que es muy importante, que lo vamos a ver ahora, que tiene que ver con un eje central del que forma parte Jesús. Está en el medio de este eje que corre en este sentido. Sobre la cabeza de él y en el piso de arriba hay unos carniceros, cocineros, se supone, que están cortando el cordero. ¿Se acuerdan del cordero místico? ¿Sí? De Van Eyck, perdón. Y hay aquí abajo una vasija donde recogen la sangre, que sería su propia sangre, el simbolismo de su sacrificio, el Cordero de Dios y su sangre, la vasija. Los novios los encontramos aquí. A ver qué voy a hacer. Acá. Estos son los novios. Acá aparece un esclavo negro ofreciéndole la copa de vino para que la pruebe. Acá hay otro perro. ¿Sí? Y acá están, digamos, pintados personajes de la época. Carlos V, por ejemplo, acá está Solimán el Magnífico y otros personajes que tienen que ver con el mundo de la nobleza, de la gente que era considerada importante en el mundo de Venecia. Es una fiesta de opulencia. El veronés maneja los colores como nadie, hace todo un estudio de los colores y de lo que va al lado de cada color. Al lado o en el que le sigue salteando que está, el que está en el medio. Hay todo un estudio hecho sobre las pinturas de él que eran muy hábil en esto de los colores. Además, en Venecia tenía la posibilidad de encontrar o disponer pigmentos de todo el mundo y de la mejor calidad. Este es el mayordomo que le habla al novio sobre el vino y este es el que le dice, te guardaste el mejor vino para el final. Acá están los músicos y acá hay un elemento más que después lo vamos a ver con más detalle, que no se ve acá mucho en esta pintura, pero en siguientes fotos la vamos a ver. Aparece un reloj de arena, digamos, el reloj de arena que marca el paso del tiempo. Ustedes imagínense el mensaje en un comedor de monjes benedictinos que comen en silencio. Yo he hecho algún retiro espiritual en Monte Cassino, la abadía benedictina de Monte Cassino, y no se habla. Y uno puede cruzar dos palabras con un monje cuando lo encuentran por un pasillo, pero no hablan. Todo es una cuestión de silencio. De alguna manera era digamos, un desafío a los monjes en ver lo que había afuera, afuera, en Venecia, en el afuera del lugar donde estaba esta pintura. Ellos estaban comiendo ahí, bueno, en el afuera podían pasar estas cosas. Ahora, en el caso del reloj de arena, que está acá, también tiene que ver con una cosa simbólica muy importante, que él la pone en el centro, en este eje que decimos que están todos los símbolos de la divinidad. Yo siempre hablo de un eje vertical. Tiene que ver con que en el reloj de arena pareciera que el tiempo viene desde arriba. El reloj de arena tiene dos elementos, uno lleno y otro vacío, y el paso marca el paso del tiempo. Pero el tiempo viene de arriba, no va de abajo para arriba. Y eso no es casual que él lo ponga en esta pintura. Digamos que ese tiempo también tiene que ver con la divinidad. Impresionante la pintura. Miren acá, miren esto, miren qué hay acá. A ver, si lo logramos ver. Acá, la cabeza de un perro salchicha.
Es Beto. Este es Beto en Venecia del Veronés. Increíble. Entre los balaustres aparece la cabeza de un perro. Hay un gato también acá. A ver si lo podemos ver. Acá hay un gato que se está tratando de pelear con un relieve que tiene la vasija de piedra. Acá sí en la pintura es una vasija de piedra muy ornamentada, pero es de piedra. Bueno, sigamos a ver detalles, a ver qué hay. Este era el Veronés. Vivió 60 años. Este hombre nació en el 1528 y murió en el 88. 60 años. Este es el lugar original donde se había colocado la pintura del Veronés. Ahora existe una reproducción allí. Eso que está allí es la reproducción y este es el refectorio, el lugar de la comida de los monjes. Miren esto es como se ve en el Louvre. Esta es la cantante Beyoncé, ¿no? Sí. Está acá mirando ella el cuadro. A mí me parece impresionante por la dimensión, los colores, y uno no termina de ver los personajes y los detalles que tiene todo esto, ¿no? Yo no diría que la totalidad de las obras, pero gran parte de su producción del Veronés tienen grandes dimensiones y algunas con algunos problemas para su movilidad. Ahora vamos a contar algún detalle. Bueno, acá vemos un detalle más de la opulencia, los trajes, pinta la altísima nobleza de Venecia, los esclavos, los enanos con el oro, las rarezas, la vajilla que tienen, no es cualquier cosa, ¿no? Es una vajilla muy particular, muy lindo diseño. Bueno, acá lo vemos a Jesús, que pareciera, en esta pintura tan escenográfica, pareciera que es el único que nos mira. Nos clava los ojos. Ni la Virgen ni los demás personajes miran con esa serenidad, esa firmeza hacia uno que está mirando el cuadro, como si uno estuviese en la platea y él está mirando, ¿no? Acá vemos el reloj de arena que hablábamos antes. Y este es el autorretrato. Este es el Veronés. Yo no me acuerdo bien, pero creo que este es Tiziano, el Tintoretto, y este es un músico español que era profesor de estos instrumentos. Ahí vemos con los perros la escena, los perros de la Inquisición. Acá vemos el extremo derecho, donde hay incluso un perro caminando sobre la mesa. Este es el catador. Este es el que dice, este es el mejor vino. Y se supone, el hermano de él, porque el Veronés tenía un taller con mucha gente y trabajaba el hermano. Tenía todo un sistema de trabajo, una organización, por eso podía pintar tamañas obras en tan poco tiempo, porque 16 meses para pintar esto es muy poco tiempo. Bueno, terminamos de ver las bodas de Caná del Veronés. Y vamos a ver algunas otras obras de él. Esta es una cena en la casa de Simón, también comidas, pinta en el mismo estilo. Todos los personajes ricamente vestidos y los perros, por supuesto, ¿no? La arquitectura de Palladio, que era muy amigo de él. Esta
Esta es la cena en la casa de Simón. Es teatral, sin duda. Es una escenografía del Teatro Colón. Increíble, ¿no? Y todas estas de muy grandes dimensiones. Esta es la adoración de los Reyes Magos que él pinta. También vamos a ver algunos detalles. Acá hay un rey mago negro, o de tez oscura, moro por lo menos. Las tres edades. El perro, con una actitud de cuidado este perro, ¿no? Tiene unos ojos bravos. No es un perro dulce. La Asunción de la Virgen del Veronés también. Esta es otra pintura con el mismo tema, que está en el Museo del Prado. Esta la hace antes, la hace un año antes que la de San Giorgio, y es otra manera de ver los mismos elementos. Las vasijas, los perros, Jesús y María, los novios. No tiene el colorido que tienen las anteriores. Marte y Venus unidos por el amor. Esta obra es increíble. Esta obra es otra cena. En realidad, los dominicos de la Basílica de San Juan y San Pablo en Venecia le piden al Veronés una última cena también. Y obviamente vuelve él a la arquitectura de Palladio, los distintos planos, la teatralidad, es como sí, teatral, y pinta esta última cena. En esta última cena, este es Leví. ¿Quién es Leví? Leví es Mateo. ¿Se acuerdan? El recaudador de impuestos. ¿Se acuerdan la obra del Caravaggio de la clase anterior? Bueno, este es Leví. En su casa están en esta última cena. Y este es Judas, que es el único que está mirando hacia afuera de la escena. Un poco más, sí. Aquí. Cantidad de personajes. Ahora, los dominicos, cuando ven la obra terminada, se molestan mucho con el Veronés, porque les parece que la obra no representa el momento, que hay demasiada fastuosidad, demasiada riqueza, demasiado materialismo, si se quiere, en toda esta historia, y entonces le cuestionan la obra que él hizo. Y lo invitan a que lo modifique la obra. Y él, dentro de esa libertad que le daba Venecia, aún siendo los dominicos de la Inquisición, él dice que no la va a modificar. Y en vez de llamarla La Última Cena,
¿Mm? La llama Cena en la casa de Leví. Le cambia el nombre. Y entonces se evita esa modificación que le piden los dominicos. Esta obra mide 13 metros por 5 metros y medio. Actualmente está en la Galería de la Academia, en Venecia. Esta obra fue también trasladada por Napoleón a Francia y para ello la cortaron en 3 paños por estas columnas. La cortaron, la volvieron al mar en el Louvre y después la devolvieron. Cuando terminan las guerras napoleónicas, devuelven, con lo cual hubo que hacerle una restauración muy importante para que eso, las huellas de eso no se notaran. Yo no sé si se notan, porque yo no la he visto. Esta obra está en el Museo de la Academia de Venecia, la Galería de la Academia de Venecia. Yo no la he visto, así que no puedo decir si ese corte fue restaurado y se ve o no se ve, pero la obra es increíble, increíble las dimensiones. Esta es otra cena que él pinta, cena en la casa de Simón. Los elementos son más o menos los mismos, no es la boda de Caná, pero hay perros. El martirio de San Jorge. Venus y Marte, y Cupido con el caballo. Esto es, esta obra es La boda mística de Santa Teresa con Jesús Niño. Un poco de lo que hablábamos antes, al inicio, ¿no? Esta es una obra muy interesante de él también, de muy grandes dimensiones. A ver si las tengo por acá las medidas. Sí. Esta se llama La familia de Darío, ¿no? La familia de Darío ante Alejandro. Este es Alejandro Magno, vestido de rojo, lo vemos acá, que viene con Hefestio, que era su pareja, guerrero y luchador como él. Lo había vencido a Darío. Entonces, la mujer de Darío lo confunde. Y en vez de saludarlo a Alejandro, lo saluda a Hefestios como que él era el emperador, ¿no? Y se genera una situación graciosa, donde Alejandro dice, él también es el emperador, que era su pareja. Vuelve a utilizar los mismos principios, la arquitectura del Palladio, la riqueza, la abundancia, los colores súper brillantes. Esto lo tiene Londres. La National Gallery de Londres tiene este veronés. Esto es otra cena, que es la cena de Maús, donde Jesús se encuentra con los apóstoles y comen. Y acá también, la verdad que es difícil ubicarse en el momento, ¿no? Porque son todos palacios venecianos, la gente con la ropa que tiene.
Los chicos jugando con el perro, otro perro por acá. De todas maneras, impactantes y súper grandes. Esta es la visión de Santa Elena, del Pablo Veronés. Vean lo que yo les decía detrás, el dosel, que destaca la importancia del personaje que está delante, y la riqueza de las telas que pinta, ¿no? Bien veneciano. Las joyas. La resurrección del Veronés. Este es el encuentro de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés salvado de las aguas? Nada más que en otra época, con otros vestidos y en otro lugar, porque en Egipto no es. Pero lo encuentran salvado de las aguas, el perro infaltable. Esta es una piedad que está en el Hermitage de San Petersburgo, muy linda también. Esta se llama El secuestro de Europa. Y esta es una obra muy importante que está en el Palacio Ducal, ese palacio que está a la entrada de la Piazza San Marcos en Venecia. En uno de los techos había otra pintura, se incendió, lo llaman a él y hace el triunfo de Venecia, donde la representa acá a Venecia como una mujer muy ricamente ataviada, la están coronando, toda la riqueza y la abundancia que hay, la nobleza, y abajo el pueblo de los más pobres. ¿Sí? Hace una escala de todos los valores, terminando en los ángeles de arriba que la coronan a Venecia. Esta obra es una obra muy importante y también de grandes dimensiones. Esta es una obra en una casa que había hecho Palladio, que la decora también. Toda la decoración, todas las paredes están decoradas con pinturas de él. ...60 años y muy prolífico. Bueno, para terminar el tema de las bodas de Caná, esta es la iglesia de las bodas de Caná, cerca de Cafarnaúm, arriba, en el norte. Este es el altar mayor de la iglesia. Tiene una pintura de las bodas. Tiene 6 tinajas en el altar. Y también hacen una decoración donde de las tinajas sale el vino. Acá son 3 tinajas donde sale algo blanco, como si fuese el agua, y acá el vino. La Virgen de Fátima. Muy interesante esta foto. Alguna celebración. Y bueno. Acá estamos con una parte, con una primer parte. A ver que no los veo. Acá, así. Ahora los veo. Ahora los veo. Tomamos un respiro ahora de tanta belleza del Veronés. Y nos vamos a ir a ver, para ir terminando, vamos a ver 2 ejemplos dos ejemplos de fe y de creatividad, ¿no? Son 2 iglesias cercanas a centros de turismo, que pocas veces visitamos, que pocas veces vemos. La primera
es una iglesia o un santuario de peregrinación en la montaña, arriba. O sea, hay que subir hacia la montaña. A veces nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? Que muchas iglesias hay muchas iglesias en las alturas. ¿Por qué se elige la altura? ¿No? En realidad no solamente a los cristianos o a los católicos les pasa eso, sino que a otras religiones también. Y creo que tiene que ver con algo natural del ser humano. ¿Qué es lo que nos pasa a cualquiera de nosotros cuando subimos a una altura? Cuando uno sube no sé, está en Nueva York y sube al Empire State, a ver desde ahí Nueva York. En Buenos Aires subía, ¿se acuerdan? En el restaurante, el bar que había en el edificio Comega, del Bajo, de Corrientes y el Bajo, y veía desde arriba. El ser humano experimenta un sobrecogimiento especial con la altura. Hay algo que lo conmueve especialmente. No tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con lo natural del hombre. Entonces, la religión, la iglesia, agarra eso y pone esos lugares tan conmovedores, donde uno en general, a mí lo que más recuerdo ahora, y por acá está mi amiga Cris, que me acompañó a estos lugares, estando en Montserrat, en el monasterio de Nuestra Señora de Montserrat, en Cataluña, cerca de Barcelona, uno puede ir con un sentido religioso, va a peregrinar, va por una promesa, pero también puede ir a pasear, porque el lugar, uno mira todo el valle hacia abajo, desde esa montaña allá arriba, independientemente de las construcciones, como si las construcciones no existieran y la iglesia no existiera, no existe nada más que lo que uno ve, y a uno se le corta la respiración de lo que ve, porque es una cosa impresionante. Entonces, estas iglesias aparecen también como un elemento de agradecimiento a la divinidad por eso. ¿Mm? Eso por un lado. Por otro lado, siempre se pensaba que los dioses vivían arriba, en el Olimpo, decían los griegos, vivían arriba, cuanto más alto mejor. El concepto de que la divinidad está arriba, vamos hacia arriba, subir. Es raro encontrar una iglesia subterránea, una iglesia que va para abajo. Yo siempre les cuento la anécdota del Opus Dei. La iglesia prelaticia en Roma del Opus Dei es subterránea, está hacia abajo. Es como un sótano maravilloso, iluminado, ventilado, revestido, todo fuera. Arriba hay un edificio, nadie sabe que es una iglesia. Tiene una puerta donde un cartelito así que dice Iglesia Prelaticia del Opus Dei, uno toca un timbre y viene alguien y lo acompaña para ver las instalaciones, pero la iglesia es para abajo. Tiene ventanas y todo, pero no da a ningún lado, tiene luces, ¿no? Es muy raro eso. Por lo general, la iglesia, la divinidad, está hacia arriba, vamos hacia arriba. Entonces, lo primero que vamos a ver es una iglesia que está cerca del lago di Garda, en el norte de Italia. Y acá, como en otros montes, también aparece una iglesia en un monte, como en el Monte San Michel, como en la Sacra di San Michele, que vimos alguna vez, como el Monte Athos, con Jasna Góra, donde está el santuario de la Virgen de Częstochowa, en Polonia, como el Olimpo, como el Monte Sinaí. Todos esos montes ahí arriba parece que pasan cosas más cercanas a la divinidad. Este santuario que vamos a ver ahora es el santuario de la Virgen de la Corona. Se llama Virgen de la Corona no porque tenga una corona, que la tiene, pero porque los montes hacen una especie de corona, un círculo, y en la ladera, en una pendiente por ahí, aparece este santuario. El origen del santuario, la tradición cuenta
que, como también en el caso del monasterio de Montserrat, aparece una luz adentro de una cueva, la gente del lugar, gente muy sencilla, no saben qué es, empiezan a observar, vienen desde arriba, ¿no? Entonces, se cuelgan con una soga, van a ver qué pasa, encuentran una cueva y adentro de la cueva hay una imagen de la Virgen con Jesús, que despide luz. Entonces ellos agarran, la ponen en una canasta, la llevan hacia arriba y al otro día le hacen una peregrinación para ir a verla y hacer sus peticiones y resulta que no la encuentran, empiezan a buscarla, no la encuentran, la Virgen había vuelto a la cueva. Entonces ahí mágicamente deciden hacer una pequeña iglesia y después construyen una más grande y después vienen los caballeros de la Orden de Malta y después terminan los caballeros templarios en hacer de este lugar un lugar con mucho símbolo, con mucha magia, con mucho silencio y un lugar fundamentalmente de meditación y de encuentro. Producto esto de la altura, la iglesia en sí no tiene grandes cosas como para resaltar, pero sí la sensación de estar en ese lugar, las grandes escaleras, el esfuerzo para llegar al lugar ese, hay un esfuerzo físico, digamos, hay un precio que pagar por llegar a la altura, no es gratis llegar hasta allá, no cualquiera puede, hay que estar en estado físico, ser joven, tener una edad acorde, porque las escaleras son muchas, pero el premio es esa sensación que uno tiene en ese lugar. Vamos a ver las fotos de este santuario de la Madonna de la Corona. Este lugar, yo decía antes al inicio de la charla que a veces estamos de viaje viendo otras cosas y nos perdemos estos pequeños detalles. Este santuario está cerca de Verona, y uno seguro que pasó por ahí fue a Verona y seguro que el balcón de Julieta lo conoce, porque no se lo va a perder. Bueno, este es un lugar, la próxima vez que vayan a Verona, acuérdense, se puede ir a este lugar, está en ómnibus, se va y se viene y vale la pena, vale la pena. Vamos a verlo. Bueno, miren esta primera imagen. Acá es el valle, esto es la altura, el panorama de acá es increíble y a la Virgen ven ese resplandor desde arriba. Acá, esta partecita que se ve acá verde, donde está la flecha, de ahí estaba la gente. Este es el monasterio actual, ¿sí? El lugar es un sueño, por donde lo mires. Acá lo vemos como colgado, como apoyado acá en un sector. Acá lo vemos también. No es difícil llegar, pero hay que hacer un esfuerzo grande. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, desde acá es donde subieron a la Virgen y la bajaron. Esta es una gran escalinata que dice que la construyeron los templarios. Parte del lateral de la iglesia y el ábside de la iglesia tiene que ver con la piedra directamente, ¿eh? Miren qué interesante. Ahora, como les decía, hay que poder subir esto, ¿eh? Este debe ser el del cura, el del párroco, del auto del cura. La iglesia tiene un aire gótico. Esto es impresionante. El que ha entrado alguna vez en una iglesia con una parte de piedra natural, es una sensación muy, muy especial. Pero bueno, yo me juego con que el recogimiento que produce esto genera un agradecimiento, el que es religioso a Dios y el que no lo es, al universo, a la vida, a la posibilidad de haber llegado a un lugar tan maravilloso como el santuario de la Virgen de la Corona.
Bueno, esto es parte de la escalera para subir, ¿no? Como les decía antes. Acá hay gente que está subiendo. Bueno, estas cosas, ¿no? Adentro de la iglesia es igual, está terminado de la misma manera. La piedra. Bueno, este es el altar mayor. Acá está la Virgen. No se ve bien en la foto, no son fotos de calidad. Estos son ángeles. Y estos que tienen acá, estos elementos, no son espadas, sino que son esos elementos que usan para cortar las piedras, que es clavar, como si fuese un elemento que clavan en la piedra y a partir de ahí van separando los bloques. Toda esta decoración es de los templarios. Muy impactante, ¿eh? La arquitectura que pega la roca. Ahí está la Virgen, la corona, los elementos para horadar la piedra. Acá está tu madre. La Madonna de la Corona. Bueno, ¿qué les pareció? Bien, lindo. Cuando vayan a Verona van a ir, ¿no? Promesa. Marta Rambarri, vos, cuando vayas a Verona tenés que ir. Bueno, sí, dice Juanita. Bueno, esto último que vamos a ver y después charlamos, a ver qué les pareció todo, es lo opuesto a la altura. Ustedes imagínense una iglesia adentro de una cueva, no construida con las paredes como esta que está, las paredes forman parte de la iglesia, no. Esto es como si fuese un agujero grande, una cueva gigantesca, y ahí adentro hacen una iglesia. ¿Quién la hace? En 1828 el Papa León XII, él era oriundo de este lugar. Este lugar está en Italia, está cerca de la ciudad de Ancona, sobre el Adriático, la provincia de Las Marcas, Le Marche. Cerca de Ancona está esto. Es un lugar poco conocido y poco visitado, pero muy impactante, muy, muy fuerte. Este papa, Aníbal de la Genga, así aparece aquí el nombre, murió en 1829, o sea, él hace construir esto un año antes de su muerte, y lo hace como tantos papas, como un homenaje al lugar donde él había nacido, ¿no es cierto? Ahora, él hace la capilla esta que hay ahí, es una capilla muy particular. En realidad, esa cueva se usó como refugio en la época de las invasiones bárbaras. O sea, la gente se refugiaba ahí adentro y estaban ahí hasta que se morían, o eran, digamos que la naturaleza en esa cueva, que es muy grande, grande en la entrada, pero también es muy larga. Uno puede meterse y hacer todo un recorrido, y ahí vivía la gente. Entonces, la gente le atribuía poderes milagrosos a la cueva, porque los protegió de los invasores, porque podían vivir ahí adentro, y el Papa lo hace como agradecimiento al pueblo cercano, este, que fue donde él nació. Convoca al arquitecto Valadier, y Valadier hace esta capilla. Esta capilla tiene una forma octogonal, hecha con la misma piedra de la cueva, y tiene una cubierta de plomo. Es de estilo neoclásico, es del 1828, o sea, no es tan antigua, del principio del siglo XIX. Actualmente se puede visitar, es una iglesia octogonal, casi circular, tiene una imagen de la Virgen y el Niño, se supone que hecho por, a ver, ¿cómo se llamaba este hombre? Por Antonio Cánova,
En realidad, el original se lo llevaron al museo y pusieron una copia, pero ahí estaba esta imagen, que todavía está, y al lado hay un pequeño monasterio, es una casa en realidad, de unas monjas que viven en soledad, ahí, ¿no es cierto? Vayamos a verlo y después charlamos. Bueno, acá vemos, esta es la entrada de la cueva, acá vemos la iglesia, y esto es lo que yo les digo que es un pequeño monasterio donde viven estas monjas desde hace siglos que viven allí. Esta es la entrada, una cueva absolutamente oculta, por eso le salvaba la vida. Subir, tiene una subida de 700 metros, acá también hay una subida, pero esto está adentro de la montaña como una cueva. Ahí vemos una cosa rarísima, digna de verse. Yo más de ahí no paso porque yo no entro en las cuevas, le tengo un poco de fobia a esas cosas. También al lugar se lo llama el Santo Refugio. O sea, la iglesia conmemoraba también el haber refugiado a tanta gente de las invasiones. Vemos la planta octogonal, vemos el tamaño de la gente y de la iglesia de acuerdo a la gente, ¿no? Con un piso alrededor, un solado octogonal también. No se olviden que el octógono es la transición entre el cuadrado de la tierra y el círculo del cielo. El octógono es en geometría sagrada la figura del medio, ¿no? La conexión entre el cielo y la tierra. Impactante el lugar, ¿eh? Impensado tampoco. También digo. Acá hay restos de las construcciones. Esta es la capilla por dentro. Ahí vemos la imagen de la Virgen. Lindo, ¿no? La capilla de Valadier. Valadier con B corta. Giuseppe Valadier. Bueno, ahora sí. Los escucho. A ver. Van a ir a Verona, ¿no? A ver el monasterio de la Corona. Yo ya vi el balcón. ¿Cómo? ¿Qué decís, sí? Que yo ya vi el balcón. Es difícil que vuelva. Sí, yo también. Lo vi un par de veces, vi al balcón de Verona. No. Pero no fui al santuario, no sabía ni que existía cuando fui a Verona yo. Pero digo, bueno, vale la pena Sí, tal cual. revisar un poco. Bueno, pero lo más importante de la clase fue el veronés. Sí, La pintura esa totalmente. maravillosa. Pero el espectáculo de la iglesia enclavada en la montaña es fascinante, un lugar precioso. Es un lugar precioso, sí. Con mucho esfuerzo para llegar, porque hay que llegar caminando, hay escalera para subir, hay camino, no es que va entre las piedras uno, pero todos estos lugares implican un cierto esfuerzo. Acá nos vamos caminando a Luján, porque Luján no hay que hacer esfuerzo para entrar, pero hay gente Pero camina. ¿se puede subir en auto hasta el lugar? Sí, el auto llegás hasta 700 metros.
Y en la otra, en la de la Corona también, se puede ir en auto, pero hay como, incluso había una foto con la escalera, donde uno veía que había que transpirar un poco para subir. Qué hermoso lugar, qué espectáculo, precioso. Luis, Yo una digo, consulta. Sí. Los materiales de construcción, soy Marita. ¿Los Ah, materiales de construcción son todos, digamos, de la zona? ¿Cómo hicieron para No, transportarlos no, hasta mira, allí? en el caso de la capilla de Baladier, es la misma piedra de la cueva. la cueva. Así como hicieron en la antigüedad, en una de las fotos se ve que hay unos cimientos por ahí, él toma la piedra y Sí. construye con esa piedra, después le hace un revoque, pero no es que tenga ladrillo u otra estructura, tiene piedra, tiene piedra. Y en el caso de la otra, en general también, no quiere decir que lo hayan sacado totalmente de la pared, porque vos ves que la pared pareciera que en algún momento la picaron un poco para que quede derecha, el santuario de la Corona, para que quede más o menos derecha. Pero no son materiales que están lejanos de la zona. Nada de eso es así porque no se hubiese podido hacer en la época, ¿no? Ahora yo Gracias. digo, el sacrificio para hacer todo esto rememora un poco la época de las pirámides, ¿no? Porque realmente uno quiere, no sé, el que pensó en hacer esto, quiere llegar a un objetivo, a la divinidad, a la perpetuidad, a lo que fuese, pero el sacrificio de toda la gente que realizó esta obra, y que hoy nosotros, gracias a la tecnología, podemos, aunque no la visitemos directamente, podemos verla, realmente es para pensar, ¿no? Cuánta gente que quedó para que nosotros podamos ver todo esto. Sí, no solamente la construcción, Sí, sí, todo lo que se ha hecho por una cuestión de fe y de poner su capacidad artística, todos los artistas, las pinturas, la música. Uno cuando escucha Händel, y uno escucha el Mesías de Händel, y uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, es el sacrificio de ellos, porque no eran súper ricos ni dejaron una herencia que no sea su música, ¿no es cierto? Han colaborado con ellos. Ahora, yo te digo, en el caso de la construcción de las iglesias, la gente que trabajaba, recomiendo siempre tratar de ver o de leer Las pilastras de la tierra de Ken Follett, que es la historia del constructor de catedrales en Inglaterra. Y ahí te das cuenta que la gente trabajaba por la comida, los monjes le daban la comida y dormían abajo de un árbol. Eso era así, la época era así, después cambió, hoy nos resulta inconcebible eso a nosotros, pero y las pirámides, bueno, tuvieron todo el pueblo judío de esclavos, ¿no? Ellos fueron los que, digamos, construyeron toda esa riqueza de esas pirámides, también era gente sometida, ellos no era que pagaban, como, digamos, el concepto como tenemos hoy, el concepto de la construcción, pero en toda la iglesia está eso. Además hay otra cosa, que eso no sé si es una cuestión mía, de lo que yo siento, ¿no? Y yo que les he transmitido, la gente que ha trabajado en las iglesias, que ha trabajado conmigo en las iglesias que yo tuve la oportunidad de participar de alguna manera, yo trataba de inculcarles o de que vieran la mirada de que trabajar en una iglesia no es para cualquiera. Y que trabajar en una iglesia, además de trabajo, además de dinero que se les pagaba a estos obreros, había una cuestión de compromiso espiritual con eso. Sí. No era cualquier cosa. Y los tipos respondían, era un orgullo para ellos. Yo no sé lo que les pagaban, pero para ellos era poner una piedra en la iglesia, era como, bueno, en aquella época también influía eso, ¿no? Y bueno, y el esfuerzo salía de todos esos. Y además no nos olvidemos de algo, del tiempo. Acá, hoy, un edificio que tarda 2 años, nos agarramos la cabeza. Esto tardaban cientos de años, o 50, 60 años, se moría uno y seguía el otro. Y entonces
había otra forma, ¿no? Por suerte, porque quedó todo construido eso, ¿no? Que había otro criterio, pero esta cuestión del honor, del prestigio, de la alegría, si se quiere, que a uno le queda de poder trabajar en eso. Yo me acuerdo que en una de las inauguraciones de estas iglesias, capillas de Buenos Aires, yo destacaba la tarea de la gente que había trabajado, y estaban ahí en la inauguración y se sentían orgullosos, porque no era un negocio, una pared o una casa, era un lugar donde, aunque vos no tengas fe, en ese lugar hay gente que va con mucha fe, que pone sus esperanzas, sus ruegos, hay un montón de cosas que pasan en las iglesias, y vos ahí construyendo para ellos, ¿no? Poniendo una ladrillita arriba de otra. Era una cosa mágica. Ahora, eso hay que transmitirlo. Bueno, vos se lo contás a la gente, y la gente lo entiende y reacciona y pone lo mejor que tiene que poner, ¿no es cierto? Que de eso se trata. Ahora, en otra época seguramente había esclavitud, había otro tipo de intercambio con los obreros o con los artistas. O no, Luis, ¿verdad? está en la dificultad de los incas para hacer esa ciudad a 4.000 metros. Claro. No una claro. iglesia. No es raro que por una cuestión religiosa pasen esas cosas, ¿no? Como una ofrenda. Claro. ¿No es cierto? Claro. Es decir, una ciudad que construye una iglesia para hacer una ofrenda, Santa María de la Salud, que hoy la mencioné, se construye después de una pandemia, ¿no? Entonces, ahí también toda la ciudad colabora con dinero, seguramente a los obreros les habrán pagado, no había esclavos en esa época, pero en las iglesias primitivas todo eso sucedía. Pero también esta cosa uno pone el dinero, pero hay otros que ponen el honor, el placer de hacer una estatua para la Virgen, que la pongan ahí, el que hace una cosa que se vea, que dentro de la iglesia, que es un lugar tan especial, no es cualquier edificio, la iglesia es un lugar que tiene que ver con el alma humana, con la espiritualidad, tenga fe o no, porque el que entra a la Sagrada Familia de Barcelona se conmueve y se le caen las lágrimas aunque no crean nada, ¿no es cierto? Son edificios choqueantes. Bueno, ojalá uno pudiese hacer cosas así porque le gusta, le hace bien, ¿no? Así que bueno, veremos la semana próxima qué vamos a ver. Algo tengo preparado, pero no me acuerdo ahora. Algo estuve preparando en la semana para ver en 15 días. Así que bueno, les agradezco a todos los que participaron y los que vienen después en el YouTube. Hoy les comentaba que hay más gente que ve la clase después que la que está presente. Me parece que te resulta más cómodo a todos, ¿no? Así que bueno, un abrazo fuerte a todos, gracias. Gracias, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Muy lindo. Gracias. Hermosa. Gracias. Fascinante. Chao, gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Chao.